Bienvenidos todos y todas a este podcast con motivo de celebración al mes de la ciberseguridad, que tiene el objetivo de ser un espacio para conocer y conversar sobre seguridad de la información y ciberseguridad. Mi nombre es Constanza Marambio, me desempeño como encargada de difusión en el equipo de seguridad de la información, y hoy tenemos un invitado muy especial, ya es la segunda vez que lo tenemos con nosotros en el podcast. Él es Pedro Huichalaf, es ex subsecretario de Telecomunicaciones y actualmente se desempeña como académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor. Hola Pedro, muchas gracias por participar. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias nuevamente por la invitación. Parece que el primer episodio fue fructífero, entonces ahora tenemos un segundo para seguir conversando de este tema tan relevante. Así es. Queremos seguir aprovechando tu conocimiento y sacarte el jugo en esto que es tan interesante como la seguridad de la información y la ciberseguridad. Para comenzar, quisiera mencionar que hoy estamos más inmersos en el mundo digital y la pandemia nos hizo cambiar nuestra rutina cotidiana y profesional. ¿Cuáles crees tú que son los resguardos que han tenido o deberían tener los teletrabajadores? Bueno, primero hay que mencionar que la pandemia tiene un efecto muy específico, hizo que el mundo se pausara, se parara. Es decir, cambió nuestros hábitos de relacionarnos, de comunicarnos, de trabajar, de educarnos, y eso significó también un desafío para la sociedad de cómo nos adecuamos y cómo continuamos nuestras vidas con este tipo de pandemia. Y la tecnología fue un elemento catalizador para poder avanzar en este tipo de cosas. Es por eso que en la pandemia, por ejemplo, hubo dos servicios que crecieron, servicios económicos. Uno fueron los delivery, porque la gente empezó a comprar más cosas por internet, y en segundo lugar, Sí. las conexiones a internet. Es decir, ambos elementos fueron fundamentales. Entonces, cuando hablamos de conexión a internet, estamos hablando ya no como un bien en este caso, de pago o que sea un lujo. Hoy día el acceso a internet es un derecho humano que así ha sido reconocido por las Naciones Unidas, y por tanto hay que sacarla del mercado para entenderla que forma parte de nuestra canasta de servicios básicos. Pero sin perjuicio de eso, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo eso lo desafío? Es súper relevante. Porque, por ejemplo, las personas que trabajan han tenido que hoy día adaptarse bajo la dinámica de teletrabajo. Eso significa tener buena conexión, pero también seguridad de la información, porque ya el computador que uno trabajaba en el trabajo probablemente lo tiene en su casa, y en su casa existen más personas que pueden acceder a ese dispositivo, por ejemplo, y por tanto la información puede ser observada, puede ser modificada, puede ser eliminada por nuestros hijos, por ejemplo, jugando, Sí. o puede causar algún problema. Por otro lado, como las redes ya no son el LAN, digámoslo así, no son redes cerradas que estaban en una institución pública, donde el servidor estaba en el edificio y los computadores estaban en red, hoy día se interconectan a través de Internet, se abre la brecha, porque en definitiva estos sistemas pasa lo mismo que el sector industrial. Hay una figura que se llama SCADA. El sistema SCADA es el sistema de interconexión del corazón del sistema industrial, que hoy día, al estar conectados con dispositivos o con Internet, inicialmente, cuando se generó este sistema SCADA, no estaba pensado la ciberseguridad para un usuario externo, porque siempre se pensaba en la seguridad interna. Entonces se generó un desafío tremendo, y hoy día, con el teletrabajo, con el hecho de que te entregan dispositivos, con el hecho de cumplir cierta eficiencia, no por horario, sino por cumplimiento de metas, también la lógica de la competencia digital. Mucha gente no tenía idea de cómo hacer una videoconferencia. Zoom, por ejemplo, fue una empresa que nació un poco antes de la pandemia, y hoy día es una de las 4 empresas que han crecido mayor a nivel mundial y que tienen un capital enorme por la necesidad de la gente, y se han generado incluso fenómenos sociales nuevos. Por ejemplo, el llamado Zoom Bombing, que es la posibilidad de personas de intrometerse en reuniones de Zoom para molestar. O sea, Así lo que es. antes hacías en un espacio abierto, que iban con pancartas y generaban ruido, hoy día se meten a salas de Zoom que no tienen la medida de seguridad, que son abiertas, que tienen permisos para escribir, para hablar, y hacen una situación que, insisto, tiene un nombre, se llama Zoom Bombing. Entonces, estas figuras nuevas, novedosas, tienen que ser rápidamente adaptadas al usuario final, y esto implica un desafío al empleador, al trabajador, al Estado, al funcionario y al ciudadano. Así es.
Y en ese sentido, ¿cuáles son los grandes desafíos a los que se enfrentan las instituciones públicas, considerando sobre todo que deben permitir que se acceda a los sistemas desde los hogares? Bueno, en primer lugar, entender que las normas o los estándares de seguridad de la información han cambiado. Es decir, lo que antes hacía un ministerio, por ejemplo, de que las personas iban y había un caballero que le revisaba el carnet para dejarlo entrar, o había un sistema de biométrico o algún sistema de control físico, hoy día está absolutamente reemplazado por el tema digital. Por eso existen figuras como, por ejemplo, la clave única, que es un sistema de identificación digital donde supuestamente la identidad de una persona se ve garantizada por un sistema que tiene esa finalidad. Pero cuando existen dudas de ese sistema de seguridad, cuando existe, por ejemplo, posibilidad de ser filtrada la información, o cuando no hay certeza de esto, puede causar un problema. Y por otro lado, también los funcionarios que están haciendo este tipo de trabajo a distancia, remoto, o en una situación híbrida, algunos presenciales, otros remotos, tienen que tener también en conciencia que el trabajo que ellos realizaban en un horario de oficina, por ejemplo, con una lógica de papel, hoy día se ha desmaterializado, las tramitaciones son todas electrónicas, tienen el mismo valor jurídico, lo digo como abogado, tienen la misma referencia y por tanto es importante tener la seguridad de la información, por un lado, que es resguardar el intangible más valioso de una organización, que son los datos, y por otro lado, la ciberseguridad, que son aquellas herramientas necesarias para proteger este entorno de los riesgos, no para responder después de que te han hackeado, sino que para prevenir las acciones e introducciones o cualquier cosa que pueda afectar la seguridad de la información. Claro. ¿Y cómo crees que todo esto, toda esta nueva normalidad, entre comillas, se relaciona con el aumento de los ciberataques? Bueno, es un hecho evidente que los humanos, sobre todo los malintencionados, buscan nuevas formas de estafa, de engaño, etc. Lo que antes sucedía, por ejemplo, en Navidad, que la gente se agrupaba en lugares públicos para hacer compra y venía el ratero y le robaban la cartera o esperaban un evento específico para hacer de las suyas, hoy día se hace en el ámbito digital. Entonces, cada vez que aumenta la cantidad de personas conectadas, que tengan más posibilidad de usar comercio electrónico, de utilizar tarjetas de débito o crédito, o de utilizar las tecnologías para hacer sus transacciones, para transmitir información, es un nuevo espacio digital que permite que la seguridad deba estar presente. Entonces, cada vez que hablamos, por ejemplo, de seguridad pública, hoy día siempre lo asociamos a carabineros, a PDI, a los asaltos, los homicidios, los robos. Surge hoy día una nueva lógica que se llama la seguridad informática como un alero de este mundo analógico, es decir, el mundo analógico, el real, y además hay que sumarle la seguridad pública digital. Por eso es tan relevante este tipo de cosas. Estadísticas demuestran varias cosas. Que el tráfico de Internet en Chile ha aumentado casi en un 30 o 40% en la pandemia y se duplicó año a año. La conexión y la transacción de datos, digámoslo así, de tráfico de datos. Por otro lado, más del 60% aumentaron el uso de tarjetas de débito y de crédito durante la pandemia y eso ha aumentado. La cantidad de personas que han empezado por primera vez a hacer comercio electrónico ya se incrementó de manera elevada. Entonces, si las personas empiezan a utilizar esta herramienta y no tienen conocimiento de la seguridad de la información, medidas mínimas como, por ejemplo, cuidar estos sistemas de protección de sus claves, de no utilizar la misma en todos los servicios, de no entender que existen sistemas de doble autentificación, por ejemplo, para dar más seguridad, de no entender que, por ejemplo, si se le roba el celular, no le van a robar el dato del teléfono. Ya a la gente, a los delincuentes, perdón, no le importa el celular físico, le interesa tu acceso a tu correo electrónico, tu acceso a las redes sociales, tu acceso a las cuentas bancarias, porque ese es un valor agregado que está inserto en un dispositivo tan pequeño que lo podemos utilizar para cualquier cosa menos para hablar por teléfono. Entonces, este cambio estratégico hace que tengamos que tener un foco de atención que es presente y futuro, porque ya el día de mañana va a ser mucho más integrado las tecnologías. Así es, y frente a este evidente aumento de ciberataques, que es conocido mundialmente, ¿qué hemos hecho a nivel país para tratar de controlar esta situación? Bueno, primero hemos hecho esta lógica de entender
que estos ciberataques, digámoslo así, pueden afectar a personas, instituciones o a naciones. Es por eso que yo lo mencionaba en el episodio anterior. Chile, el año 2018, tomó la decisión de firmar este convenio, de ratificar, mira lo que voy a decir, ratificar el convenio de Budapest, porque lo había firmado 15 años antes, pero en Chile, para que un tratado internacional tenga plena vigencia, tiene que ser suscrito por el presidente y ratificado por el Congreso. Nos demoramos más de 15 años en pensarla, si es que ratificábamos, y lo ratificamos en 2018. Y ahí se logró insertar una lógica de decir, ya, como Estado vamos a tener una primera orientación, que es que tenemos un convenio internacional de ciberseguridad firmado. En segundo lugar, nos obligó a establecer y avanzar en ciertos lineamientos, como por ejemplo, crear o modificar la ley de delitos informáticos que hoy día está en el Congreso, que está terminando y que adecua y actualiza la protección de datos personales en nuestro país. En tercer lugar, establece la lógica de cierta institucionalidad. Y por otro lado, imagínate, que es algo novedoso que realmente no se escucha mucho, Chile también fijó una política de ciberdefensa. ¿Qué significa eso? Significa que sacó un decreto donde dice algo tan básico como que en caso de Chile ser atacado en sus intereses patrios, en este caso bienes nacionales o cualquiera de estas figuras, puede declarar la guerra. Eso en términos generales ocurre, es decir, cuando hay una invasión, cuando hay un ataque armado, pero la diferencia de este decreto de ciberdefensa es que dice que si ocurre en el mundo digital, también podemos declarar la guerra. Es decir, puede que no se dispare una bala y Chile declare la guerra a otro estado si es que es ciberatacado. Entonces, imagínate el nivel de importancia, porque además los países están estableciendo una suerte de guerrilla digital, se establecen también los corsarios digitales, porque hay personas que se venden al mejor postor de los países para poder atacar a blancos, se produce también ejércitos digitales. Y la lógica es, primero, reconocerlo, segundo, que el Estado salvaguarde también su soberanía, sus intereses digitales, y obviamente los ciudadanos saber que esto es real, que está ocurriendo, y que no es solamente algo fantasioso, sino que es algo que tenemos que prestar atención. Claro, asumirlo como una realidad. Pedro, hablando sobre transformación digital del Estado, este concepto que se escucha bastante, ¿podrías contarnos de qué se trata? Sí, bueno, en primer lugar hay que pensar que tal como la sociedad en general, las empresas, los ciudadanos adoptan tecnología, el Estado también es un órgano vivo desde ese punto de vista. Y por tanto, la misión que tiene que cumplir, las funciones, tienen que adecuarse a la implementación de esta tecnología, y se produce también, salió hace muy poco una ley de transformación o de modernización del Estado, que establece ciertos pasos y cumplimientos de hitos. Antes existió también, por parte del presidente Piñera, sacó una guía ¿cómo se llamaba? Un decreto de ciberseguridad que al final era un instructivo presidencial. Esa es la frase precisa como abogado. Instructivo presidencial que establecía la obligación que las instituciones públicas al menos tenían que tener un representante de ciberseguridad para efectos de esto. Entonces, este proceso también de avanzar a que los trámites sean sin papeles y que obviamente se mezclen entre sí para evitar la duplicidad de solicitudes por parte del Estado de información que tiene el mismo Estado, o sea, por ejemplo, si tú postulas un subsidio o al IFE o cualquier cosa y te piden el certificado de nacimiento, el certificado de matrimonio si eres casado, no sé, situación militar al día, y resulta que toda esa información lo tiene el mismo Estado, pero tú tienes que sacarlo en cada una de las instituciones para poder volver a entregársela al Estado. Esa lógica es lo que estamos cambiando. Y también la transformación implica cambios de protocolos, de regulación, de normas de medida de cómo nos enfrentamos a los ciudadanos y cómo hacemos que obviamente esto sea seguro, que mantenga la confidencialidad de la información. O sea, cuando uno habla de seguridad de la información, siempre habla que la información sea confidencial, íntegra y no repudiable, digámoslo así. Y eso implica, por tanto, un cambio también en la lógica del funcionario público, que siempre decía,
conceptualmente, siempre lo hemos hecho así. ¿Por qué vamos a cambiar? Y lamentablemente el que tiene que cambiar es el funcionario y su mentalidad, porque las lógicas, los procedimientos y la tecnología avanzan mucho más rápido que como suben de grado los funcionarios en el Estado. Así hay que subirse nomás al cambio. Y justamente te quería preguntar por los funcionarios públicos en esta materia. ¿Cuáles crees que son los más grandes desafíos que enfrentamos los funcionarios públicos en esto de la transformación digital? Bueno, en primer lugar, entender que tiene una responsabilidad tremenda porque efectivamente tiene que haber un proceso de modernización, incluso de generación de cultura, de educación, de cambios de hábitos. Imagínate solamente un caso concreto. El Banco del Estado fue en su momento hackeado porque en definitiva alguien envió un link malicioso a un funcionario que estaba fuera de la institución porque estaba haciéndolo remotamente, y desde ese computador llegó a la central. Y esto atacó un fin de semana. Y rápidamente contaminó a computadores que estaban en las distintas oficinas, e hizo que los días que continuaron tuvieron que cerrar oficinas físicas. Pero ¿sabes por qué se replicó tan rápido este virus? Porque los funcionarios del banco los fines de semana, en vez de apagar el computador, solo apagaban la pantalla, porque cuando regresaban el lunes prendían la pantalla y seguían trabajando donde estaban. Entonces, el virus se masificó porque los computadores estaban prendidos y en red. Entonces, ese hábito tan pequeño como apagar el computador, o esta lógica del escritorio limpio, o esta cosa de no tener la clave al lado de la pantalla, o tener, en este caso, el computador abierto para que cualquier persona que pase mire la pantalla y sepa lo que está viendo una persona, o que esté al acceso de cualquier persona que pueda sustraer esa información y robársela. Son pequeños detalles que marcan la diferencia, pero a nivel incluso gubernamental viene esta lógica de capacitación, esta lógica de educarlos y hacerlos entender que dentro de su lógica de responsabilidad administrativa también está la de custodiar no tan solo papeles, no tan solo muebles, no tan solo Cardex, sino que datos digitales que están procesados por la institución. Sí, así es. Oye, qué impresionante lo del Banco Estado, así que el llamado para todos nosotros en la institución es a apagar el computador al finalizar la jornada, porque realmente es un tema súper relevante. Pedro, cambiándonos de tema y ya finalizando casi nuestro podcast, quisiera preguntarte con respecto a nuestros niños y adolescentes, que hoy día pasan gran cantidad de tiempo en el mundo digital, estuvieron más de un año, muchos de ellos, con clases online. ¿Tú crees que tiene la suficiente educación y concientización sobre los riesgos a los que están expuestos? No, en general los niños son súper inocentes y ellos no saben, obviamente, la maldad de la vida, digámoslo así. Es decir, que existen riesgos, no tan solo en la vida cercana, real, sino que también en la digital. Y el problema también es que hay pocos padres o adultos que tengan la competencia o que tengan la conciencia también, a su vez, de entender que lo que hacen sus niños tienen efectos sobre sus vidas. Así, por ejemplo, el último estudios demuestran que niños entre 11 y 15 años, casi el 80% ya tienen un dispositivo propio o acceden a Internet en forma directa, y muy pocos supervigilados por sus padres. Entonces, cuando existen figuras como el grooming, que es así por ejemplo, en el fondo lo están acosando, o esta cosa de ataques por los colegios, pero por Internet, donde no tan solo en el colegio te incomodan y te molestan, sino que también lo hacen a través de las redes, es decir, sales del mundo físico y te va a las redes. Hemos visto casos de niños que se han lamentablemente suicidado, por ejemplo, por esta situación. Sí. Pasó con una niña que era de un colegio particular, ABC1, digámoslo así, sí, que tenía muchos recursos, entonces, y que era uno notaba que tenía un gran potencial, pero por un tema de bullying por redes sociales tomó esa determinación. Pasa también cuando existen ciberacoso. Los niños parten
pensando que, por ejemplo, si están en una red social, todo el que lo contacta, que tenga una imagen de niño o que se comporte como niño es un niño. Y muchas veces los acosadores sexuales se hacen pasar por menor de edad para contactarlo, le empiezan a pedir fotos, después lo extorsionan. Y los niños no saben cómo reaccionar, porque en definitiva no tienen la franqueza para decirle a sus padres, oye, ¿sabe que hay un niño o una persona que me está pidiendo fotos sugerentes o sexualizadas? O muchas veces las redes de pedofilia surgen, digámoslo así, camuflajeadas por una actividad tradicional. La otra vez se descubrió, imagínate, una red de pedofilia por YouTube, donde si tú veías los videos, que eran una secuencia de videos que tenían la misma denominación, desde un punto de vista normal, tú veías, por ejemplo, una niña pequeña haciendo educación física, con calzas, por ejemplo, pero bajo la óptica de una persona enferma que tiene una desviación sexual con menores, eso era, le producía placer y por tanto se reproducían ese tipo de videos y se compartían. Entonces, Claro. es súper complejo porque en definitiva estamos en un mundo donde tú no controlas la información y además cada vez que subes una información la pierdes desde el punto de vista del control porque eso se replica por todos lados. Entonces, todos nos acordamos, por ejemplo, en su momento, y pueden algunos ser chistosos esto de la buena Nati, por ejemplo, pero probablemente esa niña hoy día está absolutamente estigmatizada y con Así es. problemas complejos porque en su momento tuvo un comportamiento que probablemente no entendió la gravedad de la difusión, digámoslo así. Entonces, el problema es niños que hoy día tengan acceso al conocimiento, niños que hoy día pueden fácilmente acceder a este mar sin filtro, padres que no tienen cierto control o que no saben. Te voy a dar el último dato. Una vez yo me encontré a un amigo que tenía una aplicación que es como una suerte de Tinder, pero para buscar personas del mismo sexo, ¿ya? Ujú. Y resulta que yo se lo vi y dije, buena, y me dijo, no, no, sí, no, no lo malinterpretes. Yo uso esta aplicación no para buscar una persona del mismo sexo, sino que para conseguir marihuana. Es decir, Mm, usan estas plataformas con un código especial, por ejemplo, dijo, buscan así como, busco, no sé, una amistad inspiradora, digámoslo así, y tiene te un código. contacta, sí, po, y te contacta un vendedor de marihuana y se juntan en lugares no tradicionales, porque antes tú sabías que en esa esquina vendían drogas, pero hoy día es como un delivery de las drogas, porque no sabes Claro, quién exactamente. es, no sabes dónde, lo único que sabes es que se juntan en un lugar, entregan el dinero y recibes droga. Entonces, Mm. imagínate lo complejo para un padre ver una aplicación que incluso a alguno le cambia la imagen, qué sé yo, y piensas que es para sacar fotos y es para buscar droga o para otras cosas. Entonces, yo lo veo preocupante porque esto aumenta el uso de tecnología y al contrario, un desafío y una oportunidad para padres, funcionarios, para tutores y curadores, porque no siempre están los padres, también están los abuelos, también otras personas que sepan que existe y por tanto saber cómo reaccionar, cómo prevenir y al mismo tiempo cómo educar, porque eso es lo que necesitan nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes, que es educación, no prohibición. Hay algunos que me dicen ya, a los 15 años le voy a pasar su primer celular. Lo está excluyendo. Es decir, un niño hoy día que participa en una red social, por ejemplo, de juego, Fortnite, por ejemplo, si estás fuera de ese ambiente y todos tus amigos están dentro de ese juego y no participas, te excluyen. Es Exacto. así de triste la vida. Entonces, ¿cómo es guiarlo de tal forma de que sepa cuáles son los límites y tú como adulto controlar educativamente esto? Así es. Sí, lo importante ahí es el acompañamiento, como tú dices, y la educación. Muchas gracias, Pedro. Quedan todos los funcionarios invitados a reflexionar también después de toda esta información que hemos recibido. Y también invitarlos, en caso de que tengan alguna duda, a escribirnos, ustedes saben, a segurinfo.isl.gov.cl y ahí podemos contestar todas sus dudas de forma más rápida. Muchas gracias nuevamente, Pedro. Realmente hemos aprendido todos de esto. Yo me quedo con la reflexión también. Yo tengo un sobrino, entonces, que tiene 5 años, entonces está recién aprendiendo sobre estos temas y lo importante ahí es acompañarlo y educarlo. Muchas gracias, Pedro.
Muchas gracias por la invitación y espero que continúen con este tipo de iniciativas y felicitaciones nuevamente a ti, Constanza, al equipo y obviamente a los funcionarios de la institución. Muy amable, Pedro. Gracias.